importante movilización popular y movilización social que se dio entre septiembre y octubre de este año, pero además se consolida con el triunfo en las urnas del no. El haber puesto un alto al gobierno actual, a su autoritarismo, nos deja como algunas lecciones, pero también muchos retos. Creo que justamente por eso, desde la Fundación Terra Nueva, en conjunto con la UNORCAC, conversábamos y decíamos, es importante mirar también las perspectivas y el qué vamos a hacer hacia adelante. Agradecerles también a todos los expositores, expositoras, a nuestros compañeros y compañeras que se dan cita acá para poder conversar y ojalá en conjunto ir definiendo algunos caminos, algunos acuerdos que nos permitan continuar con la consolidación de una agenda nacional que nos permita ya empezar a construir también alternativas a esta lógica autoritaria del gobierno actual. Nuevamente, muchísimas gracias a nombre de la Fundación Terra Nueva. Yo soy Vanessa Bolaños, actual directora ejecutiva de la misma. Agradecerle a Martita Túquerres, presidenta de la UNORCAC, con quien tuvimos toda la conversación e hicimos el acuerdo para llegar a este momento, e igualmente a todos los ponentes. De momento, quiero presentarles a Hernán Reyes, quien es parte de Terra Nueva también y que nos va a acompañar como moderador de este conversatorio. Hernán, bienvenido. Tú les presentarás a nuestros expositores entonces. Gracias por tu participación también. Gracias, Vanessa. Un saludo y las buenas noches a todos quienes nos acompañan en este espacio. Este encuentro virtual se denomina Escenarios Postconsulta y Retos de la Organización Social y tiene como base, digamos, lo que fueron las jornadas de resistencia que se dieron en el paro nacional de el pasado septiembre y octubre, liderados por organizaciones de base de Imbabura, especialmente Cotacachi y Otavalo, así como del norte de la provincia de Pichincha, y revelaron la matriz autoritaria del gobierno actual, que al final resultó responsable de 3 muertes al menos y centenares de heridos, aparte de un sinnúmero de acciones de hostigamiento y persecución política a líderes sociales y dirigentes de estas organizaciones. A pesar de la enorme represión, la voluntad colectiva de las comunidades logró frenar la arremetida del gobierno y evidentemente el paro implicó una sensibilización de la sociedad ecuatoriana y un impacto muy grande en lo que fueron los resultados de la consulta popular de noviembre, que fue una derrota amplia y contundente para el gobierno. El resultado de la consulta, al mismo tiempo, así como el valor, la persistencia del paro, plantean un escenario de oportunidades para la construcción del campo popular. Sobre estas dinámicas es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos y en este marco la Fundación Terra Nueva ha organizado este espacio donde se pretende construir un campo de acción, un campo de convergencia a través de diálogo entre los diferentes actores. Por eso se propone que la metodología de este espacio sea 2 rondas de preguntas. La primera, alrededor de lo que significa una primera evaluación de lo que fue la movilización social y la repercusión en el contexto político nacional con incidencia directa en los resultados de la consulta. Y una segunda ronda de preguntas a nuestros invitadas, sobre la proyección de esta acción comunitaria como forma de articulación de un campo popular a nivel nacional. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ayer fue el Día Mundial de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Los invitados y las invitadas a exponer en este espacio, de hecho, caen en esta categoría, son defensores de los derechos de sus respectivas organizaciones. Y les presento quienes nos van a acompañar. Al momento no alcanzo a visualizar la pantalla, pero tenemos con nosotros a Marta Túquerres. Ella es presidenta de la UNORCAC, que fue la organización que tuvo una enorme visibilidad en el paro. Tenemos a Lenin Farinango, él es representante del pueblo Caranqui. Tenemos a Darío Isa, él es presidente del pueblo Quitucara. Y ellos, juntamente con Humberto Cholango, expresidente de la CONAIE y representante del pueblo Cayambi, y con Sisa Cotacachi, expresidente de la FISI,
de Imbabura. Nos van a brindar insumos seguramente para que comprendamos de mejor manera la coyuntura y obviamente la perspectiva de construcción social de un punto de inflexión a la aplicación del modelo desde la resistencia social. Así que no me alargo más y doy la palabra. Vamos a empezar con Marta, Marta Túquerres, ya la presenté. Marta, por favor, tienes aproximadamente 10 minutos para poder hacer la exposición sobre esta evaluación de lo que fue el momento de resistencia con el paro y cómo esto incidió en los resultados de la consulta popular. Muchas gracias. Adelante, está con el micrófono apagado. Ahora sí, Ahí me escuchan. Muy buenas noches. ahí ¿Sí me sí, escuchan? ahí sí. Bueno, muchas gracias, estimado Hernán. Igualmente, compañeros de Vanessa Terranueva, y qué bueno que estemos en este espacio de diálogo, pese a que ya han transcurrido más de un mes frente al tema del retiro, sobre el tema del paro y la salida de las vías, sino más bien también contemplar que las organizaciones sociales hemos mantenido el tema también. Para nosotros no se ha finalizado el paro, que quiero ratificar. Más bien nosotros como organizaciones, sobre todo de la base de la estructura UNORCAC, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, como vocera y lideresa de esta organización, nos mantenemos todavía en resistencia. ¿A qué me refiero? Todavía con atención a nuestros heridos, con atención con temas judiciales, a nuestros propios compañeros dirigentes o de distintas comunidades, y sobre todo también analizando y revisando todas las afectaciones de los derechos que se han evidenciado y evaluado durante este post-paro, ¿no? En ese sentido, la evaluación que consideramos por parte de la organización, un poquito para quienes no ubican dónde está ubicada la organización, cómo es su estructura, es importante dar a conocer que nuestra organización es una organización de segundo grado sin fines de lucro, que justamente nace y en Cantón Cotacachi, en tema de lucha por los derechos, sobre todo también por el tema de la diversidad para nuestros pueblos indígenas, campesinas, que contemplan, ¿no? Sobre todo al Cantón Cotacachi en ese reconocimiento de 48 años de lucha que tiene esta organización, en la cual abarca 48 comunidades, y sobre todo también a las organizaciones agrupadas de distintos temas en agua potable, agua de riego, y también de organizaciones como el Comité de Mujeres UNORCAC. Esa es la estructura que tenemos a nivel de Cotacachi, que en la cual históricamente se han trabajado en diferentes enfoques, que nos ha permitido justamente tener esta identidad de lucha y sobre todo también tener estos, no solo en el paro, el reconocimiento, sino también en distintas áreas de trabajo que hemos efectuado a nivel del cantón y a nivel provincial, nacional e internacional. Con este reconocimiento, también las decisiones frente a las afectaciones que nos generan por parte del gobierno, ha sido una de ellas, que fue en el mes de septiembre, justamente el tema de dar a conocer las afectaciones sobre la subida del precio del diésel, en la cual de manera colectiva se decidió la salida también, y sobre todo también generar un espacio de lucha, un espacio de alzar la voz de todas las bases, exigiendo al gobierno una atención al campo, una atención directa a las mujeres, y sobre todo también una atención al gobierno indicando que hay una afectación directa a nuestras canastas básicas, y sobre todo también que nuestros productos van en un desapego a la realidad que las políticas del gobierno va generando. En ese sentido, en el marco del paro, como bien muchas veces el tema de los medios mediáticos no fueron reales con el tema de la comunicación, en la cual fueron afectadas nuestras comunidades, tanto de Cotacachi como Tabalo, de los sectores que involucran a diferentes pueblos y nacionalidades. Se ha vulnerado durante todo este proceso el tema de los derechos de resistencia, el derecho justamente de generar los espacios del diálogo, y en base a eso hemos tenido
justamente solo en el Cantón Cotacachi alrededor de 163 heridos entre graves, críticos y leves, ¿no? Y hasta el momento tenemos un joven también todavía hospitalizado, eh, eh, por el momento estable. Sin embargo, todas estas afectaciones de estos heridos por parte del gobierno en el momento actual ha sido ausente, invisible, sobre todo también y respetando y invisibilizando que hay estructuras, que hay familias dentro de todo este proceso que han estado en la lucha, exigiendo, ¿no? Y sobre todo también que haya una reparación por parte del gobierno. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido esta voluntad y según nuestro análisis que hemos generado como organización, no lo tendrá. Entonces, en ese sentido, configurando este nuevo escenario político y social, consideramos que la parte que nos ha generado un parte importante posparo es que los territorios indígenas, campesinos y rurales ha cerrado un ciclo de esta primera parte. Sin embargo, el tema de la consulta también es importante generar que abrió una fase de tensión, de disputa en su momento y reacomodos justamente que obligaron a las organizaciones, a las comunidades a repensar sobre cómo fue el tema de represión por parte del gobierno y una de las, como resultado, la fractura que se generó es el tema del voto en las consultas, tanto en el referéndum y en la consulta, el que la mayoría de la población ha dado un giro importante con la decisión del no, en no dar paso a este referéndum y no dar paso a esta consulta. Entonces, todo esto nos hace repensar que para las organizaciones sociales, si bien es cierto, había una política de división, de darnos este tema de una estrategia que tenía el gobierno, sin embargo, organizaciones que ha tenido esta memoria de lucha e historia, ha dado su pronunciamiento y ha dado su claridad en que siguen aquí resistencia y han dado su voz a dar a conocer que las políticas del gobierno actual no son las más efectivas para nuestros territorios y en ese sentido en este momento hay una obligación, sobre todo también de las organizaciones sociales, el repensar las estrategias, sobre todo también fortalecer nuestras capacidades colectivas, de defender con mayor firmeza nuestros derechos y nuestras autonomías territoriales, exigiendo desde este vivir, desde esta convivencia que nosotros tenemos, desde esta filosofía y desde la cosmovisión que tenemos cada uno de nuestros territorios, en que nosotros hablamos desde la práctica, hablamos desde esta colectividad que nos une, ¿no? Justamente todas las afectaciones y que estamos solicitando, sobre todo, políticas adecuadas que no retrocedan nuestros derechos, sino que más bien apuntalen todos los derechos a favor de nuestros territorios. En ese sentido, en este momento se podría mencionar que nuestras organizaciones, si bien es cierto, hay unos temas internas que deben solventarse, resolver, sin embargo, hay una fortaleza de que, si bien es cierto, puede ser un punto pequeño, como nos mencionaban, que era solo Imbabura o solo Cotacachi o Otavalo, sin embargo, hemos dicho que hay organizaciones que tienen firmeza de exigir al gobierno que debe existir la adecuada demanda en todos sus ejercicios estatales, tanto públicas en este sentido de salud, educación, seguridad, el tema de el trabajo digno que deben tener nuestros sectores y en ese sentido las organizaciones en este momento también sienten, van evaluando día tras día y sobre todo también las afectaciones que ya nos vienen en el tema del alza y se siente, ¿no? En este momento se siente ya la alza de los precios en distintos productos de consumo, en productos de transporte también. En ese sentido, reconocen en ciertos espacios el tema de la lucha de las organizaciones de Imbabura y también de otros puntos que estuvieron a nivel nacional. Y con este tema, y creo que es importante, como mencionaba, profundizar estas políticas y sobre todo también seguir
Si en este momento tenemos una debilidad organizativa, debemos de tener estas estrategias de seguir fortaleciendo nuestras estructuras comunitarias, el visibilizar cuál es el eje que nos unen a las organizaciones y sobre todo también cómo desde esta necesidad seguir fortaleciendo y no caer en un tema de clientelismo por parte de desde el Estado y caer en este tema de las divisiones organizativas. Esos son grandes desafíos y sobre todo los desafíos que contemplan en el momento actual de las organizaciones, creo, es esta de poder seguir sobre todo defendiendo nuestros derechos, de seguir fortaleciendo nuestras políticas comunitarias, nuestras formas de sostener nuestras agendas propias también y sobre todo también el conllevar y entender cómo es la dinámica de los procesos frente a las dificultades que se nos presentan día a día. Queremos agradecer a Marta Túquerres de la UNORCAC por esta primera exposición. Se ha ceñido al tiempo, más bien con muchísima precisión. Agradecemos doblemente. Y queremos dar la palabra inmediatamente. No creo que convenga que yo haga ninguna síntesis ni resumen, evidentemente, de ninguna de las intervenciones. A Darío Isa Pilaquinga, él es presidente reelecto del pueblo Quitucara y, como ustedes saben, también muchas de las comunas y organizaciones ligadas al pueblo Quitucara, sobre todo en el norte de Pichincha, tuvieron una participación directa igual en el paro pasado. Queremos entonces volver a recordar a Darío. Esta primera ronda de preguntas tiene que ver con una evaluación de lo que fue ese proceso de resistencia organizada, de resistencia social organizada, y cómo esto se liga y se relaciona con lo que finalmente fueron los resultados de la consulta popular y referéndum de noviembre pasado. Adelante, Darío. Gracias. Hola, buenas tardes con todos, todas. Espero que estén muy bien. Un saludo a la compañera que me precedió, compañera Marta Túqueres, al compañero Lenin Farinango y del pueblo Caranqui, claro, sin duda a los compañeros organizadores de este espacio. Gracias, Hernán, por esta invitación. Creo que es importante algunos elementos, ¿no? Tal vez no están completos para nada seguramente, pero permiten un poco complementar seguramente la lectura un poco más amplia, con más profundidad que se puede hacer sobre el asunto. Primero quiero partir sobre el proceso de resistencia, ¿no? La resistencia indígena siempre ha demarcado incluso la geografía concreta de los territorios en los diferentes países. Si no hubiese población indígena, campesina, en los páramos, en los valles, en la selva, en las costas, seguramente esa misma geografía no sería tal cual la vemos ahora, ¿no? Seguramente ya se hubiesen comido de un bocado con la mega minería a cielo abierto, todas las montañas, ya no hubiese bosque o los bosques serían selvas desiertas o estos espacios desiertos, ¿no? De monocultivo, etcétera, de diferentes cosas. Es la resistencia la que ha demarcado incluso la geografía que habitamos. Y ahí es importante entonces ver cómo esta movilización del 2025, con las bases de la estructura del movimiento indígena a nivel general, no hay un solo movimiento indígena, no es solo la CONAI, está la FENOCIN y están todas las estructuras incluso que no se articulan a la Confederación de Nacionalidades Indígenas o a la FENOCIN, que frenaron estos intentos de imposición dictatorial y abusiva por parte del gobierno, ¿no? Al calor de la lucha, pese a heridos, pese a los compañeros asesinados, pese a los encarcelamientos y a la persecución, la gente fue perdiendo el miedo. En algunos de los casos, la gente seguía dispuesta a todo, ¿no? Dispuesta a todo. Eh, Hace 3 semanas, tal vez, quizá un mes, un día antes de un foro que organizamos en la comuna San Miguel del Común, que fue uno de los puntos bastante fuertes organizados en el territorio del pueblo Quitucara, uno de los compañeros heridos, mutilados, dijo, la policía o el poder piensa que con esto me voy a quedar quieto, pero tendrán que desaparecer un poco mi cuerpo, matarme, para que en realidad me quede quieto, ¿no? La gente estaba dispuesta a todo específicamente y un poco quiero mencionar los puntos que desde el pueblo Quitucara estaban en resistencia,
no solo con bloqueos permanentes, itinerantes, marchas, centros de acopio, la comunidad de La Togya, Santa Anita, Oyacoto, San Miguel y Común en Calderón, La Togya es de Huangopolo, en el Quinche, San José del Quinche, Carcelén, mitad del mundo, Llano Grande, Cocotó, Cuendina, en la parroquia de Amaguaña, en Tambillo, las comunas de Tumbaco organizando marchas alrededor de la Ruta Viva, en la zona de Tumbaco, en la Interoceánica también, la comuna de los valles, del Valle de los Chillos movilizándose con organizaciones barriales a San Rafael, precisamente para hacer plantones en las noches, marchas organizadas desde el pueblo Quitucara, a la que se plegaron organizaciones sociales, colectivos sociales, animalistas, ambientalistas, desde la floresta, en donde pudimos movilizarnos en diferentes lugares, incluso la marcha que se convocó desde el sur de Quito, otra empezó desde la Granados, a donde llegaron los compañeros del pueblo Cayambi también, ¿no? Y algo bastante importante que se logró hacer con la solidaridad de muchos compañeros y compañeras de organizaciones en Quito, de población en general, fue centros de acopio que logramos articular con diferentes organizaciones de la FISI, ¿no? El pueblo Caranqui o el pueblo Cayambi o el pueblo Otavalo se logró aglutinar hacer este acopio con medicina, con víveres para que puedan llegar a los lugares más afectados. Creo que es importante evidenciar cómo las bases, pese a una ausencia de una vocería nacional, tanto en el caso de la CONAIE como en el caso de la Equarunari, permitió que las voces de otros actores permitan un poco decir lo que estaba pasando en el territorio, ¿no? Pero creo que ese también fue uno de los problemas que se marcan en este contexto del paro nacional, fue precisamente esa ausencia de vocería y de coordinación la que un poco tuvo divorciado los diferentes territorios que estaban en un proceso de resistencia, lo que no se tradujo en que la gente no se organice o no haga nada más, ¿no? La movilización tanto en 2019 como en 22 y en este año son las únicas instancias, se deja ver, donde se junta el campo popular y la izquierda, incluyendo el mismo progresismo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta y el progresismo debe tomarlo en cuenta, ¿no? Pensando que es la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional, porque parte de sus simpatizantes estuvieron luchando en la calle. Y por otro lado, la izquierda, vemos que solo en este momento de lucha en la calle, es en donde se pueden limar los sectarismos absurdos, ¿no? Superar esta dicotomía, correísmo, anticorreísmo, dentro de la misma izquierda. Vemos también que el movimiento indígena, pese a todo, ¿no? Estos errores, o esta crítica que se le puede hacer a Pachacutic, sigue siendo actor que concentra las expectativas del pueblo movilizado. Al interior del movimiento indígena también debemos estar atentos a los oportunismos de sustancias puramente electorales y politiqueras que pueden tratar de aprovechar nuestras vocerías que nacen al calor de la lucha, que tal vez ni siquiera son las vocerías las que levantaron, las que sostuvieron la lucha, sino que coincidencialmente, digamos contextualmente, surgen frente a unas ausencias de vocerías nacionales. Un escenario donde el movimiento indígenas del paro podría volver como protagonismos en este proceso luego de la consulta popular y la constituyente, no por vía de Pachacuti ni de la RC, vemos, son precisamente las acciones territoriales, las organizaciones y movilizadas, precisamente la ciudadanía movilizada, la que tienen como elemento sustancial para el resultado de la consulta popular. El paro nacional creo que es uno de los factores para que demarcan la consulta popular. No es el único elemento. Creo que el pueblo movilizado en el contexto del paro nacional, las acciones absurdas, inhumanas, las acciones terroristas desde el Estado en contra de las comunidades en la provincia de Imbabura, en contra de las comunidades en la provincia de Pichincha, permitieron ver a la gente, ¿no? Cómo el propio gobierno empieza a develar su propio rostro, ¿no? Debajo de ese rostro quizá no está la cara de Daniel Noboa, está el rostro de la muerte, está el rostro del neoliberalismo, que le apuesta sobre todo a los procesos de desarticulación del mismo Estado, destrucción de lo público. Vemos cómo en esta crisis del contexto del paro nacional, los índices de violencia, de criminalidad seguían subiendo, los índices de muertos en los hospitales por cosas sencillas que se pueden cubrir, no se cubrían y prefirieron gastar
más de 60 millones de dólares en una consulta popular que se sabía que iba a perder, sobre todo, ¿no? Y no les importó un ápice esto. Las diferentes luchas, vamos viendo, el gobierno también trató de instaurar esta idea de que no se consiguió nada y que el movimiento indígena es el gran perdedor del contexto del paro nacional, pero vemos que a la distancia el resultado de la consulta popular permite evidenciar que el paro le favoreció a los sectores movilizados independientemente, llamado CONAIE, FENOCIN, FEINE, independientemente de los actores, benefició al pueblo en general porque estaba en juego diferentes derechos, derechos laborales, derechos colectivos, el derecho de la naturaleza o como sujeto de derecho, ¿no? Creo que el resultado de la consulta popular obedece a diferentes elementos. Paro nacional, los errores de comunicación del gobierno, los actos de corrupción del mismo gobierno, esta descomposición del Estado o este intento de desarticulación del Estado permite evidenciar esto. Creo que es importante también señalar como posibilidad estos tres elementos que voy a mencionar. Primero, que tal vez el paro nacional fue pensado, ¿no? Operativamente, tal vez por el mismo gobierno, para que el pueblo movilizado, el movimiento indígena movilizado, pueda quedar completamente quemado, es decir, desarticular en la posibilidad de organización y convocatoria nacional, el movimiento indígena quede liquidado. Pero lastimosamente, si esa fue la intención del gobierno, le salió el tiro por la culata con lo que pasó en la consulta popular, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos que debe ser tomados en cuenta porque finalmente las organizaciones que más motivaban la convocatoria del paro nacional fueron las que menos se movilizaron en el contexto del paro nacional, ¿no? Y fueron precisamente las provincias en donde en primera vuelta, en primera y segunda vuelta tuvo fuerte incidencia la candidatura de Daniel Noboa. No sé, Darío, si con eso culminas tu intervención. Con esto de momento sí terminaré. Gracias. Ah, perfecto. Listo. Gracias a Darío Isa. Vamos a dar la palabra a sí mismo con la misma primera ronda de la pregunta, evaluación de lo que fue el proceso de resistencia social durante el paro, su vinculación con la resultados de la consulta popular. Y vamos a dar la palabra a Humberto Cholango, expresidente de CONAIE, dirigente del pueblo Cayambi. No sé si ya está Humberto en la sala. Sí, perfecto. Listo. Humberto, un saludo. Qué bueno verle a los tiempos y por favor, 10 minutos más o menos para su intervención. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras que están conectados y en esta conversación a través de eh, esta plataforma. Bueno, para nosotros las movilizaciones, el paro nacional y la consulta es una secuencia de lo que viene de resistencia al modelo neoliberal de Moreno, de Lazo y ahora de Noboa. Porque el estallido del 2019, del 2022, eh, fueron con las agendas medias parecidas, o por no decir iguales, en este 2025. Sino que tal vez con algunas diferencias, obviamente, en el contexto de los procesos de años que han transcurrido y con la presencia de Noboa, que es un gobierno prácticamente de la ultraderecha y con un discurso que quiso intentar imponer hacia la sociedad ecuatoriana, diciendo que está enfrentando a la delincuencia, diciendo que está enfrentando al terrorismo, inclusive acusando al movimiento indígena de manera general, por ejemplo, tenemos contactos con los GDOs o con Tren de Aragua, intentando justificar todas las mentiras, ¿no? Todas las mentiras que ha hecho al pueblo ecuatoriano. Y creo que en ese contexto el paro nacional
obviamente no tuvo tal vez esa dimensión del 2019 o del 2022, pero hoy fue un paro donde se pudo mirar el nivel de violencia, el nivel de racismo, el nivel de odio con la que el gobierno desde el Estado empezó a enfrentar al movimiento indígena y a los sectores sociales. Obviamente con todo esto para poder eh, imponer su discurso, ¿no? De que por eso era necesario instalar una base militar norteamericana en el territorio nacional para tapar toda la secuencia de corrupción que viene, eh, para imponer toda la agenda del Fondo Monetario Internacional, lo que está firmado en la Carta de Intención. Y obviamente, inclusive, yo creo que el gobierno de Noboa estaba preparando con el Departamento de Estado, y es mi suposición, si es que ganaba la consulta, quién sabe que en estos momentos ya estábamos enfrascados en una guerra atacando a Colombia o a Venezuela, con la justificación de que ya el pueblo ecuatoriano le dio paso para que se instale una base militar en el Ecuador. El paro nacional, creo que ya dijeron la compañera de presidenta de la UNORCA y el compañero presidente de Pueblo Quitucara. Obviamente continúa la resistencia, ¿no? Los analistas, los periodistas decían que por primera vez el movimiento indígena, la CONAIE o la FENOCIN o las organizaciones indígenas nacionales son derrotados, ¿no? Por primera vez en la historia de las movilizaciones. Obviamente que no era el caso, sino para nosotros el paro nacional o la lucha no ha terminado. Eh, Creo que fue la segunda parte del paro, la primera el paro, la segunda la consulta, y obviamente el gobierno quería eh, salir con las suyas y se demostró la resistencia contundente del movimiento indígena social con los resultados de la consulta popular. Eh, Tal vez posiblemente no se salió masivamente las movilizaciones en las provincias, pero porque, y hay que ser muy claros, también porque hay muchísimos compañeros dirigentes en las provincias que estuvieron apoyando a Daniel Noboa y las bases del movimiento, las organizaciones desconfiaron de su convocatoria. Inclusive yo por tener esa posibilidad de haber sido expresidente de la CONAI y del Ecuadunari, eh, me contactaban, conversaban los compañeros de varias provincias del país, decían, pero qué confianza tenemos. Aquí este dirigente que nos llama a movilizar y quién sabe que con esa movilización nos vayan a nuevamente utilizar. Bueno, hubo tantas conversas y todo, pero yo creo que lo de la consulta fue una clara muestra de que las bases del movimiento están firmes, las comunidades están firmes, los liderazgos comunitarios están firmes. O sea, la conducción de base está tan clara. Lo que sí está Se le fue la señal. Sí, pensé que era problema técnico mío. Em, Se le fue la señal a Humberto Cholango. No sé si esperamos hasta que se pueda reintegrar, quizá, reingresar. Voy a
dar la palabra para seguir con el mismo tema y no hacer un corte abrupto a Lenin Farinango. Él es dirigente y está en representación del pueblo Caranqui. Así que hasta que se reintegre Humberto, por favor, la misma pregunta para Lenin. ¿Cuál es la evaluación que se hace del momento de resistencia social durante el paro, con las consecuencias que este tuvo y las implicaciones justamente para el resultado electoral de la consulta popular? Adelante, Lenin, tiene la palabra. Bueno, buenas noches con todos los participantes en este conversatorio. Agradecer por la invitación. Martita Túqueres desde la UNORCAG me había contactado y creo que es importante que podamos expresar la voz de todos los territorios, porque muchas veces la lucha, por más pequeña que sea, en algunos casos presiento que ha querido ser minimizada. Y es en el caso del pueblo Caranqui, pues nosotros hemos estado en resistencia desde el día uno, de igual manera en nuestro territorio, que estamos en la parte suroriental del Taita Imbabura. Entonces, si bien es cierto, mayoritariamente las comunidades del pueblo Otavalo de la UNORCAG están en la Panamericana E35 y habían hecho el cierre total de las vías. Pero sin embargo, nosotros también habíamos estado sosteniendo en nuestro territorio, porque nosotros contamos con la vía alterna que viene de Cayambe, pasa por Olmedo, Zuleta, La Esperanza y finalmente llega a Ibar. Entonces nosotros desde el 2019 ya hemos trabajado en el cierre o en la toma de la vía, porque vemos que cuando se cierra la E35, esta vía de este lado pues se convierte en una arteria principal por donde transitan los carros interprovinciales. Entonces, yo a lo que me refería es que por más pequeña que sea la lucha, creo que hay que reconocer, porque sí hemos tenido como una serie de discriminación entre hermanos indígenas y ratificándose al esfuerzo que se ha hecho en el sector de la E35 es bastante importante, pero si nosotros no hubiéramos sostenido la lucha y la resistencia en nuestro territorio, en la vía que conecta Cayambe con Ibarra, posiblemente la fuerza no hubiera sido contundente en la provincia de Imbabura. Entonces creo que quiero partir desde ahí para poder reconocer que todos los pueblos y las nacionalidades pues hemos hecho de alguna manera un acto de resistencia. Eh, por otro lado, yo creo que esta paralización nos deja un diagnóstico claro, un diagnóstico real de qué es lo que está pasando en la estructura del movimiento indígena. De pronto, el compañero Humberto Cholango decía, estamos fuertes, estamos firmes, pero hay que reconocer que sí tenemos falencias también. En el caso, como digo, o sea, o de nuestro lado, hablamos que este paro nos deja un diagnóstico desde las estructuras más mínimas, desde las comunidades, desde los pueblos, desde las federaciones y las estructuras regionales y nacionales. Porque en algunos casos donde los dirigentes, los líderes comunitarios no quisieron asumir ese rol de conducción del paro, de salir al paro, pues hubo liderazgos natos o compañeros que han estado siempre en los procesos organizativos y fueron ellos los que tomaron la batuta. De igual manera, ya en las estructuras consiguientes, pues pasó lo mismo. Y es por eso que en la Federación de Pueblos de Imbabura, el presidente que estuvo en ese momento, el señor Flores, no tuvo la capacidad de liderar o de estar al frente de la organización y en algún momento se sintió la ausencia y por eso es que la compañera vicepresidenta de la organización pues asume la presidencia y no es como se lo quiere decir, que fue derrocado, fue destituido, sino que en ausencia de liderazgo de la conducción, pues la compañera vicepresidenta asume esa realidad. Y lo propio en el tema de la Ecuarunari, no hubo una articulación en el tema de la CONAIE de igual manera, y no es dable que siendo dirigentes regionales, que siendo dirigentes nacionales,
hoy saquen pecho y decir, es que nosotros estuvimos gestionando la parte logística, nosotros estuvimos en el oriente, en el caso del presidente de la CONAIE ha dicho, yo estuve en el oriente, estuve gestionando yuca, estuve gestionando plátanos para mandar a la gente del paro. Realmente al pueblo caranqui primero no hemos recibido ninguna ayuda por parte de la CONAIE. Y por otro lado, pues como dirigentes no es el rol hacer eso, porque tranquilamente comisión de jóvenes, comisión de compañeros o compañeras se pueden, en esos momentos de paro se pueden dedicar a gestionar ayudas o alguna cosa para sostener el proceso de lucha. Entonces, los dirigentes, las autoridades han perdido el horizonte de su rol que debe sostener en el proceso de resistencia. Y por otro lado, también se ha perdido la articulación entre la estructura organizativa del movimiento indígena y eso ha dado que se generen vocerías territoriales. En el caso del presidente del pueblo Caranqui, de mi persona, pues en alguna parte del tiempo de la movilización del paro, estaba como siendo figura nacional o reconocido como figura nacional por haber sido parte de este proceso de resistencia, porque se hablaba que en la provincia de Imbabura había como tres fuerzas. Primero decían, estamos con la FISI, segundo, estamos con la UNORCAC y tercero, estamos como pueblo caranqui. Cuando nosotros somos parte de la estructura de la FISI, pero sin embargo se nos estaba considerando a nivel nacional como una tercera organización provincial, más o menos así se daba a entender. Y por eso es que en una asamblea o en un consejo ampliado que se realiza en la ciudad de Quito, pues todos los medios de comunicación preguntaron, ¿y usted de dónde viene? Digo, del pueblo caranqui. Y todos los medios de comunicación, las fotografías, los videos empezaron a llover. Y fue una experiencia totalmente un poco desagradable porque estar abarrotado de medios de comunicación. Entonces, cuando era de una estructura de base, entonces no había la misma expectativa con los dirigentes nacionales o regionales. Entonces, creo que eso sí debemos ver la debilidad que ha habido y también, por otro lado, los procesos o los intentos de diálogo que se pretendía hacer por parte del gobierno. Nosotros, como pueblo caranqui y también aquí con la compañera presidenta de la UNORCAC, nosotros fuimos tildados y fuimos mal vistos en la provincia de Imbabura porque nos decían que nosotros eh, no estábamos predispuestos para el diálogo y que es nuestra responsabilidad que los compañeros, los 12 de Otavalo que en su momento estuvieron detenidos, no sean liberados y nos acusaban a nosotros que si ellos son sentenciados por terrorismo, los principales responsables íbamos a ser nosotros por no aceptar el diálogo o las condiciones que nos imponía o nos quería imponer el señor Reinberg en ese momento. Entonces nosotros, no como personas, sino como representantes de un colectivo, lo único que dijimos es que vamos a sostener la lucha por la cual se inició este proceso, que era la derogación del decreto 126, y así lo mantuvimos hasta el final. Y yo creo que eso fue fundamental y trascendental para todo este proceso, porque realmente si la consulta, y más bien dicho, el gobierno nacional creo que tiene unos asesores torpes, o él mismo es muy torpe, porque pensó que poner la consulta popular en medio de la paralización iba a tener buenos resultados. De pronto no midieron las consecuencias y finalmente la provincia de Imbabura enciende la mecha en la conciencia de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, aquí en los medios de comunicación, la gente de paz, la gente de bien que se hace llamar los grandes empresarios decían, no, es que es un grupito de personas, los indígenas no son muchos, queremos trabajar, la mayoría queremos trabajar y queremos la paz. Y nosotros nos preguntamos, si eso hubiera sido, si la gente hubiera estado en contra de la paralización, en la provincia de Imbabura tenía que ganar el sí. Y podemos revisar los datos estadísticos que en la provincia de Imbabura absolutamente gana el no, incluso en la ciudad de Ibarra, que es una ciudad bastante fuerte en el tema
de la gente que apoyaba a Noboa. Entonces, lo que nos da a una reflexión es que la gente apoyaba el paro, la gente estaba consciente de, o está consciente de que este gobierno no está caminando por las sendas correctas, pero sin embargo prima el miedo. Creo que eso es importante trabajar también luego de todo este proceso del paro, luego de la consulta, trabajar esa unidad, esa fortaleza del campo y la ciudad, porque muchas veces nosotros marchamos desde nuestro territorio hacia los mercados, hacia los parques, hacia las plazas, y lo que nos decía la gente, bajen todos los días y nosotros nos aglutinamos en sus diferentes marchas. Entonces eso es lo que está haciendo falta, la construcción social, la construcción de ideológica en la urbanidad, porque de pronto no ha habido estos procesos, hemos sido de pronto arrancados de discutir el tema ideológico, el tema político, y más bien la gente de la ciudad reconoce el esfuerzo que hemos hecho como pueblos y nacionalidades, y como vuelvo y repito, si no hubiera ese reconocimiento, si nosotros estuviéramos equivocados, estuviéramos de pronto en otro contexto, se vería en la votación, se vería reflejado que realmente la gente aborrecía el paro o aborrecería la lucha social, hubiese votado por el sí. Pero sin embargo, vemos cómo realmente el sentir de la gente está ahí latente, la falta de políticas públicas por este gobierno, el tema de querer suprimir los derechos laborales, los derechos de los estudiantes, los derechos a la salud y todo lo que se pretendía eliminar en esta consulta, pues es un claro reflejo de que la gente está con un descontento, y obviamente la gente está consciente de que necesitamos protestar, pero hay un miedo que se ha generado también. No es ningún chiste, ninguna broma que en la provincia de Imbabura tengamos más de 500 heridos, 2 asesinados, cuando ese número de víctimas a la final, ni en los paros del 2019 ni en los paros del 2022 lo hemos tenido. Entonces, realmente el Estado también ha querido por esa parte imponer eh, esa práctica de miedo, de terror en la gente, pero sin embargo, como ya decía el compañero Darío, hay mucha gente que salió a la movilización y que en este momento está consciente que en los próximos meses tendremos que salir, tendremos que movilizar si el gobierno nacional no toma cartas en el asunto y no empieza a gobernar con el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, a Lenin Farinango del pueblo Cayambi. Creo que está ya nuevamente logró reingresar y superar el problema que tuvo con energía eléctrica Humberto Cholango. Me parece que le faltó unos 3, 4 minutos todavía en su intervención. Eh, Quisiera volver a dar la palabra a Humberto para que pueda terminarla en esta primera ronda. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos los que estamos conectados. Sí, disculpas, se me fue la luz. Espero que no sea sabotaje. Bueno, justo estaba hablando sobre los liderazgos comunitarios que estuvieron firmes, contundentemente comprometidos con las bases, y no así como estaba diciendo los compañeros. Yo hablo en caso de la Ecuarunari y de la CONAIE, en la dirigencia del mando medio, que estaban primero dudando. Segundo, y hay que decir con absoluta claridad, muchísimos compañeros comprometidos con la gente de ADN. O sea, hicieron campaña algunos en las provincias. O sea, eso la gente no va a perdonar y no lo va a olvidar. Y por lo tanto, por eso es que en las provincias hubo estas dificultades, ¿no? Pero bueno, el gobierno, como nunca antes, en esta vez el gobierno de Noboa actuó con tanta violencia, pero con la fuerza impresionante de todo el Estado. Movilizar convoys militares. O sea, nunca en una movilización ha hecho. No sé si Hernán, que es estudioso, tal vez posiblemente en el año 90 lo hizo, movilizó toda la brigada blindada Galápagos
hacia el sur de Chimborazo para rescatar a los militares, o 60 militares que estuvieron retenidos en Tixán y Alausí. Ahí helicópteros, todas las tanquetas, Rodrigo Borja movilizó, pero una sola vez. Pero en este caso, Noboa movilizó 3 veces los convoys militares. Y lo peor de todo es que compañeros y compañeras que hemos pasado dirigentes y que estamos en las organizaciones, acusados de terrorismo, de sedición, de instigación, con las demandas en las fiscalías, pero a los dirigentes de las organizaciones de base, o sea, eso nunca ha pasado. O sea, ahora casi hasta los presidentes de las organizaciones de segundo grado y presidentes de las comunas están siendo procesados en las fiscalías. Bloqueadas las cuentas bancarias de las instituciones, de las organizaciones afines o de las cuentas bancarias de los dirigentes. Eso ni en la peor dictadura de Pinochet ha pasado. O creo que en el nazismo pasó. Pero entonces Noboa prácticamente demostró y está demostrando hasta dónde es capaz de actuar y de poner en peligro la democracia, los derechos, de poner a un lado la Constitución. Y por lo tanto creo que eso yo creo que es fundamental analizar y para poder reorganizarnos internamente, porque muchísimos dirigentes, en mi caso, por ejemplo, yo no soy dirigente absolutamente de nada, ni siquiera vocal de la comunidad en este año, pero yo estoy con demandas en la fiscalía siendo demandado como el autor intelectual de las movilizaciones en territorio Cayambi, bloqueado las cuentas bancarias, realizado espionaje, seguimiento con la inteligencia militar. O sea, y no solamente en mi caso, en los casos de compañeros de Cayambi, sino en todo el territorio de norte del país, Imbabura, Pichincha Norte. El espionaje anterior que hizo, que desarticulamos con el caso del compañero Leonidas Issa en Cotopaxi. Entonces, creo que estamos acercándonos a una situación del totalitarismo. Y eso tenemos que estar conscientes, los dirigentes y los que hemos estado ya en estos procesos, no para asustar, sino para fortalecer la lucha, porque lo que se viene, con esto termino, Hernán, lo que se viene es momentos muy, muy críticos para el país. El gobierno de Noboa va a hacer todo lo posible para cumplir la carta de intención. En los próximos meses acaba el bono a los transportistas, se viene la subida de los pasajes. Está contemplado en el presupuesto general del Estado. Está contemplado la revisión de la tarifa eléctrica, del uso del gas doméstico. Está contemplado en el presupuesto de este año. La venta. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el proceso de lucha, de enfrentar al modelo neoliberal fascista del gobierno de Noboa, se acerca mucho más, o sea, con más contundencia. Y ahí tenemos que estar conscientes de que ojalá en el país no nos cojan desunidos, divididos, tal vez ya, como dijo, creo, compañero Darío, creo que dijo, ojalá no por el tema del proceso, de las ambiciones electorales, nuevamente nos dispersemos y el gobierno aproveche esas coyunturas y pase todas las cosas que tenga que pasar. Por ejemplo, hoy día el ministro Bubano, Jaro, están proponiendo de que ya no exista el visto bueno a los trabajadores, sino despido justificado, ¿no? O
O sea, están inventando términos, buscando argucias para poder seguir con el proyecto totalitarista, neoliberal que quieren imponer en el país. Pero también la resistencia ha sido contundente. En Cayambe, por ejemplo, tuvimos hasta 79% de rechazo en la consulta por el no. En las parroquias, por ejemplo, en mi parroquia en Cangagua, 93% de la población votó no a la consulta de Novoa. Muchas gracias, Hernán. Gracias a usted, Humberto. Qué bueno que se haya logrado reintegrar. Y nos faltaba la última invitada, participante, Sisa Cotacachi, ex presidenta de la FISI. No sabemos, tal vez está con otro nombre. Quisiera invitarle, si es que está ya ha ingresado en el Zoom, que pueda tomar la palabra ahora para la primera ronda de preguntas. No, parece que no. Bueno, entonces vamos a dar paso a una primera ronda de preguntas. Vamos a recoger unas cuantas para nuestros invitados. Si es que eso es una pregunta dirigida a alguno o alguna de ellos, por favor, especificar. Y también les pedimos encarecidamente que si son preguntas o comentarios, sean lo más cortos posible, acordándonos que tenemos una segunda ronda de intervenciones, una ronda más corta de intervenciones de nuestros cuatro panelistas, al menos quienes están presentes ahora. Así que no sé si es que eh, damos paso a las preguntas. Pueden levantar la mano quizá para la intervención. Está Carlos. Quisiéramos que nos indiquen su nombre, por favor, antes de intervenir. Yo tengo aquí, veo que está levantada la mano Carlos. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta respecto a este primer tema, evaluación del paro, de la resistencia social y la incidencia que tuvo en la consulta popular. Por ahora solamente Carlos. Si es que alguien más quiere preguntar, por favor, que levante la mano. Carlos, por favor, adelante. Tienen que prender el micrófono, Carlos, que está apagado. Sigue apagado, Carlos, el micrófono. Bueno, vamos a dar el paso a Vanessa. Vanessa Bolaños también tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, Hernán. Más bien una pregunta general. Creo que durante el paro se ha destacado el rol de los liderazgos comunitarios, pero en el marco también de la movilización, creo que sí fue importante la presencia de jóvenes y mujeres. Sí me gustaría saber desde las organizaciones, desde la dinámica de los pueblos, cómo se está planteando un proceso que también permita elevar el nivel de participación de las mujeres y los jóvenes dentro de las estructuras de decisión, pero también dentro de las estructuras de acción colectiva que se tiene. Gracias, Vanessa. No sé si va dirigida la pregunta a alguno de los panelistas o a cualquiera de Ojalá ellos. todos, ojalá todos pudieran al menos tocar un poquito ese tema. Gracias. Tenemos, no sé si Carlos ya logró prender el micrófono, si nos indica su nombre y la pregunta. Muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Carlos Fabián Maldonado. Soy miembro de la Pastoral Afro de Quito y más que una pregunta es hacer una observación, ya que todos los expositores se han centrado en las acciones que han hecho como pueblo indígena, pero también tenemos que decir que el pueblo negro también estuvo en las calles, estuvo en la parroquia de Salinas, estuvo también en las calles haciéndole frente a la resistencia contra las medidas de este gobierno neoliberal. Muchísimas gracias. Eso era un poco mi aporte del sentir desde nuestro pueblo.
Muchas gracias a usted, Carlos. Muy importante su comentario y su puntualización. Tenemos también a Lourdes Rodríguez. Sí, Adelante. hola Hernán, buenas noches con todos los compañeros, compañeras. Perdonen que no prenda la cámara porque tengo miedo de que estoy con una señal que no está tan buena. Em, Quería preguntarle quizá a Darío o también a Humberto. Luego del paro, digamos, hemos visto el fortalecimiento, no el fortalecimiento, pero sí, digamos, la iniciativa desde lo que es los liderazgos locales, pero y eso está bastante claro y también su fortalecimiento en ese sentido, ¿no? Pero quería preguntar cómo está en este momento las organizaciones ya de tercer grado, la CONAIE, digamos, cómo en este momento ha evaluado o no su participación. ¿Cómo miran ustedes, digamos, la CONAI en este momento como organización en función de los desafíos que ustedes mismos han planteado que se presentan con el gobierno en este momento con el gobierno de Noboa? Gracias. Gracias, Lourdes. Ya tiene planteada la pregunta y vamos a recoger dos preguntas quizá que están todavía pendientes. Doy la palabra a Pamela López. Buenas noches con todos. Eh, yo respondo a Jimena Ponce, que es una coordinadora de el proyecto Integración de Terranova. Soy parte de los jóvenes que ha trabajado junto a ella y junto a muchas personas más y que también son importantes de mencionar. Nosotros como jóvenes sí nos vimos afectados al momento que el presidente nos propuso esta nueva constitución. Las universidades, los jóvenes más, se podría decir, más afectados, ya que nos decían que la universidad es gratuita, de que nos quejamos, pero haciendo una evaluación de lo que nosotros gastamos para poder llegar a una universidad pública, hemos realizado conteos en las universidades y lo más bajo que gasta una persona en una universidad pública es de $400 mensuales para poder darse el lujo de estudiar en una universidad pública. Se han hecho manifestaciones, se han realizado convocatorias, se han realizado conversatorios dentro de las universidades y fuera de ellas, ya que después de una movilización hubo un incidente en donde las los policías entraron a la Universidad Central conociendo que hay una política que prohíbe el ingreso de policías y militares a estas instituciones públicas y agrediendo a los estudiantes dentro de ellas, ya que la institución central es pública, es una casa para todas las personas, están invitados todos básicamente, se abrieron las puertas para que los jóvenes puedan adentrarse a refugiarse ahí adentro, pero los guardias no pudieron cerrar las puertas a los militares que ingresaron y se subieron a los techos de las facultades, de los edificios, para atacar a los estudiantes. Fue una cosa muy fuerte que muchos estudiantes terminaron heridos, algunos traumatizados y Pamela, algunos sin tener disculpa que te culpa. interrumpa. Disculpa, hay varias intervenciones y compañeros y compañeras que quieren intervenir. Te ruego, por favor, concretar la pregunta o ir cerrando ya tu comentario. Mira, muchas gracias por avisarme. No, es solo un comentario. Muchas gracias. Perfecto, gracias a Pamela López también. Tenemos a Teresa Paredes y luego a Rodrigo Muñoz, en ese orden, Juan Pablo Muñoz también. Teresa, adelante. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta en general. Quería saber, o sea, en este mes de diciembre, que tal vez posiblemente suban los sueldos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para el otro año si viene la carga de subir de las cosas en, en, en nuestro país? O sea, como organizaciones, o sea, ¿a qué estamos expuestos y qué vamos a hacer en esta situación?
Esa es mi pregunta, en general. Estás con el micrófono apagado, Hernán. Perdón, muchas gracias a Teresa Paredes. Rodrigo Muñoz, adelante. Gracias. Bueno, primero, gracias por el espacio que se ha abierto esta noche. Bueno, este primer balance que he escuchado a varios de los compañeros me deja algunas dudas y quisiera un poquito repreguntar. Porque, digamos, cuando el paro es convocado desde la CONAIE, sorpresivamente, digo, desde mi criterio personal, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, se territorializa y se focaliza mucho en Imbabura y en algunos otros sectores, pero sobre todo Imbabura, que creo que es el epicentro del paro. Y, y digamos, todo lo que se iba produciendo en el paro, en las movilizaciones, el modo de resistencia, el modo de comunicación, y además que uno desde el mundo mestizo poco alcanza a comprender las dinámicas del mundo de los compañeros. Pero sin embargo, digamos, las lecturas que uno podría hacer es, chuta, qué nivel de organización, qué niveles de comunicación. A mí me recordó mucho el paro del 90, donde fue unos niveles impresionantes de una acumulación, digamos, de organización. Y me resonaba mucho, cotejaba ese momento con lo que pasaba ahora. Entonces, lo que me queda y quiero repreguntar a los compañeros porque no escuché porque lo que ha sucedido, ver a Chijalta Fisi, a la UNORCAC mismo, cómo manejaban sus comunicaciones tan organizadas, tan fuertes, tan potentes, tan planificados, etcétera. Es decir, te daba cuenta de que era una movilización eh, no espontánea, digamos, sino que obedecía a un proceso que ha sido construido ya de algunos años y además que resurgen ahí unos líderes juveniles, líderes de mujeres fuertes, ¿no es cierto? Entonces, no es que es de la noche a la mañana que se produce todo eso. Entonces, a mí me gustaría, como si los compañeros podrían identificar cuáles son como esos aspectos que generaron esta incidencia fuerte de Imbabura. Yo sigo insistiendo, desde como mestizo no creo que es azaroso lo que pasó, la potencia, la fuerza que tuvo el paro en Imbabura. Es Mm. decir, ya viene un tejido previo. ¿Qué ha ido pasando ahí? Si podemos recoger como aprendizaje, nos parecería súper importante, porque una evaluación es también un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué se ha ido gestando en esas luchas para haber producido lo que produjo el paro? ¿No? No solo por la consulta, que efectivamente tuvo una consecuencia favorable, sino Ujú. durante el paro mismo, esa fuerza, esa potencia, ese nivel de organización, vuelvo a repetir, no es de la noche a la mañana. Hay algo que viene trabajándose de algunos años. De acuerdo. ¿Pueden los compañeros identificar esos elementos que nos podrían ayudar a aprender mucho, por favor? Esa es la pregunta. Gracias. Perfecto, gracias Rodrigo, muy clara la pregunta. Y por último, vamos a cerrar este primer ciclo de preguntas para dar paso a nuestros invitados, invitadas, con Juan Pablo Muñoz. Adelante. Sí, gracias, Hernán. En ese mismo sentido de la fortaleza que han tenido los liderazgos locales, desde el norte de Pichincha hasta Imbabura, ¿no? En una línea de continuidad, digamos, territorial, con liderazgos en cada uno de los territorios y de los pueblos, preguntarles a los compañeros y compañeras expositores si hubo un nivel de coordinación, de articulación, entendiendo que en la dinámica del paro eso es complejo, pero después también del paro hacia la consulta, si esta lucha en el territorio del norte de Pichincha hacia Imbabura ha permitido también que se vaya de alguna manera articulando unos acuerdos de acción conjunta en todos esos territorios. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta también entonces para nuestros participantes. No sé si es que variamos un poquito la sucesión de intervenciones, tal vez, podríamos empezar con Humberto Cholango. Algunas de las preguntas, hay varios temas, la que a Humberto le parezca pertinente o se adecue más para la respuesta. Adelante, Humberto. Gracias, Hernán. Gracias a todos por las preguntas. Seré muy breve. Mire, sobre el tema del liderazgo de las mujeres,
en esta vez en nuestro pueblo Cayambi, la participación de las mujeres es muy preponderante. Y no solamente decir del paro, y ahí lo que preguntaba, eh, si no me falla el nombre, Rodrigo, creo que era el penúltimo, Sí, preguntaba, ¿algo Rodrigo. se viene construyendo o haciéndose? Obviamente nosotros en territorio de Pueblo Cayambi venimos trabajando desde hace tiempos la mayor incidencia de las compañeras mujeres. Por ejemplo, la presidenta que está dirigiendo la Confederación del Pueblo Cayambi es una compañera mujer, ingeniera Denise de la Cruz, pero también en las organizaciones de segundo grado, que son las más importantes organizaciones, 4 compañeras son presidentas de las organizaciones de segundo grado en territorio Cayambi. De las 14 organizaciones que son, 4 son presidentas, pero de las organizaciones más importantes. También de los compañeros jóvenes hay una participación bastante fuerte. Eh, la iniciativa del pueblo Cayambi es tener escuelas de formación autogestionadas. Tenemos casi cada 15 días escuelas de formación política, ¿no? Se habla de la plurinacionalidad, de la constitución, de derechos colectivos, los temas internacionales. Bueno, se analiza de toda la política nacional, qué es lo que está pasando. Sobre el tema de la coordinación del paro, mire, a nivel dirigencial, obviamente, siempre se coordina, siempre se ha coordinado comunicaciones de coordinación, ya temas logísticos y hasta eso, ¿no? Pero también las redes de comunicación que funcionó, yo creo que hay que, tanto para la consulta como para la movilización, obviamente las redes sociales jugaron un papel muy importante. Las redes como TikTok, como las redes de WhatsApp, inclusive les comento, la inteligencia militar y policial, ¿no? La inteligencia de seguridad nacional, en nuestro caso, cuando ponen como autor intelectual de la movilización en Cayambe, cogen inclusive los links de los TikToks de algunos compañeros donde nos ven a nosotros ahí, ni siquiera haciendo nada, sino parados, ¿no? Eso como evidencia de que nosotros estamos en los paros. Inclusive captura de los chats de WhatsApp son como los justificativos para poner la demanda como parte de la instigación o atentado a la democracia. Entonces yo creo que por un lado está bien, ¿no es cierto?, las redes de comunicación digital y todo, pero también se está volviendo en arma de doble filo que pueden ser como una justificación. Por eso inclusive quieren pasar una ley en la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no pueden juzgarnos como evidencia de eso porque no está regulado en la ley, pero quieren pasar en la Asamblea para que sea como una de las causales de la prueba para poder perseguirnos. Entonces, la inteligencia militar ha accedido, ¿no? A estas informaciones y obviamente que estas redes jugaron un papel muy importante para las dos cosas, ¿no? Tanto en la movilización y mucho más inclusive en el tema de la consulta. Bueno, de ahí lo que preguntaba, creo que era la compañera, si no sobre la CONAIE, cómo están las organizaciones. Bueno, nosotros al interior del movimiento indígena hay en las provincias, no sé si Darío concuerde conmigo, pero viene haciendo un remesón en estos momentos. Hay cambio de dirigencias en las provincias y estamos contentos de que hay compañeros y compañeras que están asumiendo, por ejemplo, en las provincias centrales del país, en las organizaciones de base, de organizaciones de segundo grado, compañeros consecuentes, ¿no? Esperemos que esa línea se mantenga. Eh, bueno, Darío puede informarnos. Creo que la tercera semana es del Congreso, tercera semana de enero es el Congreso de la Ecuarunari.
Esperemos que ahí se pueda evaluar y se pueda rearticular a la organización. Finalmente, Hernán, y yo creo que ¿qué nos queda de aquí para adelante? O sea, nosotros no solamente tenemos que pensar en hacer la oposición o hacer la oposición como cultura de vida, sino tenemos que plantear alternativas viables para el país. O sea, salidas que el pueblo ecuatoriano pueda identificar. Creo que se puede trabajar, no sé, unos 12 puntos, 10 puntos, con todos los sectores sociales, sectores afines, eh, eh, como una agenda de lucha mucho más amplia, no solamente que sea del sector indígena, sino que traspase hacia los sectores sociales, clase media. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas fundamentales es la defensa de la Constitución del 2008. Claro que hay que hacer cambios en muchas cosas, tal vez, pero es la Constitución que defendimos. El 60% de los ecuatorianos defendió. El otro tema es la defensa de la democracia y la soberanía. O sea, frente al totalitarismo, frente al autoritarismo, frente al odio, yo creo que hay que defender la democracia porque la democracia no es una cosa que la derecha, la oligarquía pueda apropiarse, peor lo de la soberanía. El otro tema es la resistencia al neoliberalismo, por ejemplo, frente a las privatizaciones de las empresas públicas, las políticas sociales como la educación, la salud, yo creo que es fundamental. Imagínense 129 millones de dólares que reducen a las universidades. Como no pasó en la consulta, obviamente la reforma o elaborar la nueva constitución, ahora quieren ahogar, es quitando los presupuestos. El tema de la salud es otro de los puntos fundamentales para todos los ecuatorianos. Imagínense, es una cosa vergonzosa que, que a los fallecidos, y especialmente a los fallecidos indígenas, en caso de Hospital de Macas, entreguen cartón. O sea, ya esto es ya una cosa dimensional que está sucediendo en nuestro país. Yo por eso creo que es fundamental que trabajemos una agenda de 10, 12, no sé cuántos puntos sea, pero esos puntos tratemos de consensuar, no sé, puede ser algún espacio. Unos llaman, antes llamábamos Parlamento de los Pueblos, espacios de los movimientos, coordinadora de movimientos sociales, y bueno, se ha venido llamando diferentes nombres, pero el espacio de articulación política social, yo creo que hay que construir hacia adelante para poder enfrentar. Muchas gracias, Hernán. A usted, Humberto. Y bueno, Humberto también ya se ha adelantado un poquito con algunos elementos de la segunda parte de este espacio que tiene que ver con la parte propositiva, cómo construir, digamos, y articular este campo popular. No sé si es que vamos con Marta Túquerres ahora, cualquiera de las preguntas que se han formulado en esta segunda intervención. Adelante, Marta. Sí, muchas gracias. Me parece que las preguntas, bueno, creo que en 10 minutos a veces no se puede complementar tanto análisis, sin embargo, me parecen un poco interesantes las preguntas, sobre todo el cómo las organizaciones nacionales como la CONAIE y también cómo la FENOCIN y otras organizaciones nacionales no tuvo esta vocería de llamar a un tema del paro nacional y no convocar a un levantamiento como se realizó en el 2019 y 2022. Entonces, sería como arrancar desde ese concepto, cuál es la diferencia del paro y la movilidad y un levantamiento de los pueblos y nacionalidades. En ese sentido, si bien es cierto, las provincias de Imbabura, tanto Cotacachi y Otavalo, con todos sus pueblos, generaron esta territorialidad, pero recordemos también, si nosotros analizamos la historia, uno de los puntos
donde nace el tema de los primeros movimientos y levantamientos por parte de reclamos de adecuados salarios, adecuados trabajos para los hombres, en este caso a sus esposos, fueron las mujeres y nació justamente en los años 77 y justamente surge por parte de las mujeres en Cantón Cotacachi y nuevamente renace también y generan en otros espacios. Entonces, la historia nos da a conocer que las luchas y las resistencias también vienen en este sentido de la memoria y en este sentido de la historia, ¿no? Igualmente, si bien es cierto, durante todo el paro nos llamaron como terroristas, vagos y un montón de sinnúmeros que nos dieron definiciones. Sin embargo, el concepto, cómo son los compañeros desde los pueblos de norte, somos mindalaes, somos artesanos, somos agricultores, somos recorridos a nivel mundial, reconocidos por nuestras formas y culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido también sí hay que enfatizar que no es un grupo de minimización en este sentido, sino más bien de una cultura histórica que ha sido reconocida y en base a eso también ha sido una resistencia histórica en toma de en este tema de los procesos también. Si nosotros vamos nuevamente en el 2019-2022, a pesar de que las organizaciones pequeñas, como nos mencionaron a nosotros el UNORCAC, siempre ha estado presente a nivel nacional también. Entonces, en ese sentido, pero es justamente por esta trayectoria que hemos tenido desde esta memoria. Y hay una de las cosas fuertes que yo siempre enfatizo, es que el territorio de Cotacachi y sobre todo también los sectores aldeanos es que nos permite tener esta conexión, esta fuerza, esta energía tan fuerte que año tras año nosotros, de los 533 años de resistencia que vivimos los pueblos y nacionalidades, en Cotacachi se vive lo que es el mes de junio, que conlleva el tema del Hatun Punya, que es una conexión de esta unidad de fuerza de todas las comunidades. Y justamente en la toma y la toma de la plaza que se realiza en Cantón Cotacachi es justamente por este simbolismo de resistencia, de exigir a los gobiernos también que los pueblos y nacionalidades tienen su propia cultura, su propia música, su propia tradición y que siguen vivos a pesar de año tras año la discriminación que hemos vivido en estos sectores. Entonces, eso considero que es uno de los factores positivos, un poco me adelanto para poder enfatizar por qué Cotacachi, por qué Otavalo ha generado estos procesos. Y justamente este año, como menciono, me ha tocado también, soy la primera mujer en tomar este liderazgo luego de 48 años de existencia de la organización. Y en ese sentido también creo que es en base a este fruto de trabajo que se hace el reconocimiento a las mujeres también, en que también tenemos esta vocería y este empoderamiento para estar en estos espacios de decisiones y que también podemos nosotros también conjugar y sobre todo también hacer esta colectividad de todas las comunidades que hemos sido parte. Y otra de las cosas importantes que sí hay que resaltar es que si bien a nivel nacional no se lograron una coordinación adecuada entre dirigentes en ese sentido, pero a nivel de territorio, pese a las dificultades que mencionaba el compañero Lenin con el presidente de la FICI, sin embargo, se trató de conllevar esta unidad como organizaciones, tanto como UNORCA como FICI, con sus estructuras de los pueblos y con sus pueblos, Caranqui, Cayambi, Otavalo y Mantac. Entonces, en ese sentido, sí logramos, por lo menos con la compañera expresidenta, también conjugar agendas comunes y las vocerías en comunes, porque eso también nos permitió tener esta fortaleza como Imbabura, pese a todas las limitaciones que al inicio tuvimos. Y otro de los temas también importante es cómo nosotros hemos activado con los jóvenes. Es justamente en un espacio yo mencionaba para nosotros como dirigentes, una de las debilidades es el tema comunicacional. Y justamente durante el paro, y sin esperar, sin una exigencia, un grupo de jóvenes, sobre todo que son pertenecientes a las comunidades del Cantón Cotacachi, vinieron donde sobre todo poner a disposición su talento, su creatividad y activaron todo el tema mediático, comunicación desde las organizaciones. Entonces, en ese sentido también lo que podemos resaltar es que hay
jóvenes que están insertados en las comunidades, que sienten esta necesidad de ser parte de la organización, ser parte de esta lucha y que si necesitamos como dirigentes este apoyo, han estado presentes de ahí y han dado su vocería de mencionar, aquí estamos compañeros dirigentes y queremos que sean tomados, que queremos que seamos considerados y tomados en cuenta. Entonces, creo que durante este paro sí ha permitido también la unidad, la fortaleza también, sobre todo también a veces nos dicen que las organizaciones estamos debilitados. Muchas veces cuando, por ejemplo, uno de los puntos más fuertes que nosotros tuvimos fue la caída o el tema del fallecimiento de nuestro compañero Efraín, en la cual las comunidades se juntaron más. En ese sentido, creo que hay una lectura desde nuestra visión comunitaria, desde una visión desde nosotros de los pueblos, es que si algo le pasa a un compañero, nosotros nos unimos más y exigimos más, nos juntamos más. Pese que en otras culturas no pasa eso y hemos evidenciado. Entonces, esa es una de las cosas que deberíamos rescatar fuertemente en nuestros espacios comunitarios. Eso es lo que nosotros hemos analizado, como digo, en estos 10 minutos. Es muy complicado mencionar toda la trayectoria que hemos pasado como dirigentes, pero sin embargo, aquí sí resaltar que tanto las mujeres han hecho su rol muy importante, han cumplido de ser cuidadoras, enfermeras, doctoras, psicólogas, cocineras y otros de los factores cuando mencionaban que como alguien creo que consultó que cómo es que la organización se mantiene durante 31 días o 32 días. Recordemos que desde la cosmovisión andina también tenemos productos dentro de las comunidades guardados que justamente en estas épocas salimos, compartimos y somos más solidarios en estos espacios. Y aquí sí resaltar también, a pesar de que hubieron sectores de los llamados gentes del bien, pero también hubo gente bastante solidarios de la parte urbana, parte de muchos sectores que fueron solidarios frente a esta situación y hemos tenido apoyo. Entonces, en ese sentido, hay este trabajo de unidad y que sí somos conscientes de todas las afectaciones que nos tienen y que de alguna manera cuando necesitamos un sector siempre están acudiendo y apoyando. Eso sería de manera resumida. Muchas gracias a Marta Túquerres de la UNORCAC. Quería leer dos mensajes también que nos han escrito. Consuelo dice qué estrategia se debe seguir frente a lo que nos viene en el país. Y dice también tenemos que trabajar mucho para erradicar la politización en nuestro país. Eso es tarea y responsabilidad de todos. Y Jorge León menciona, así es, la acción de las mujeres indígenas no fue solo ahora, ha sido histórica. Con esto doy la palabra también para contestar alguna o alguna de las preguntas a Lenin Farinango. Hernán, estás sin audio. Apagado tu micrófono. Ah, perdón, gracias, no sé si se me escuchó, gracias a Marta. Con esto quería leer, no sé si se me escuchó la lectura de dos mensajes. Sí, la No, lectura Ah, sí. sí. Ah, perfecto. Entonces sí, quería dar la palabra a Lenin Farinango para que conteste alguna o algunas de las preguntas antes de cerrar esta ronda con Darío. No sé si Lenin podría encender el micrófono. ¿Tiene algún problema, me parece? Vamos con Darío entonces primero. Darío, adelante. Hola, Sí, sí, sí. quizá, a ver, un poco referirme ahí, el papel de las mujeres y de los jóvenes. Creo que es importante un poco, ya lo señaló Lenin, ¿no? Que en este proceso de resistencia en la provincia de Imbabura ¿no? Las organizaciones base, los pueblos de Imbabura tuvieron que tomar una decisión y remover, por ejemplo, a Mesías Flores frente a su falta de liderazgo, toma de decisiones, coordinación con las autoridades territoriales de los pueblos quichuas de Imbabura, y asumió una compañera mujer, que era la compañera vicepresidenta Sisa Cotacachi. Creo que es a partir del liderazgo de Sisa que empieza un poco a articularse de mejor manera las acciones concretas, incluso
de organización de víveres, de visitas en el territorio, de articulación y asambleas para la toma de decisiones. Creo que eso es bien importante, ¿no? El papel de una compañera al frente de la organización en la provincia de Imbabura. Pero además permite marcar un poco estas tensiones, incluso posicionamientos ideológicos, posicionamientos de género propios de, digamos, de la sociedad y tristemente existen también al interior del movimiento indígena y permiten marcar estas tensiones y permite construir y hacer visible la postura y el liderazgo de las compañías mujeres. Creo que es bien importante entender todo este proceso de recorrido, si bien no es base del movimiento indígena moderno, tal cual, de CONAIE, por ejemplo, de Ecuarunari, mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, son mujeres que fueron secretarias del Partido Comunista, ¿no? Y que van marcando la forma de cómo entendemos incluso la posición política del movimiento indígena en el proyecto político de la CONAIE de 1994. Creo que es bien importante ver este recorrido, ¿no? Los jóvenes de ahí un poco articulando primera línea, articulando la Guardia Indígena a partir de la vocería y decisión del sujeto colectivo. Creo que eso es bien importante, ¿no? La lucha popular comunitaria es a partir del sujeto colectivo, a partir de las decisiones asamblearias que se han tomado. ¿En dónde van a ser los puntos de resistencia fuertes? ¿En dónde van a estar los niños, los adultos? ¿En dónde van a estar las compañeras mujeres? O las primeras líneas también están integradas por las compañeras mujeres. Creo que es bien importante eso. Sobre la pregunta, ¿qué está pasando con las organizaciones de tercer grado, ¿no? Un poco pensando en Acuarrunaria, ayer tuvimos un consejo ampliado y entre el ejercicio de autocrítica y crítica se hizo una lectura general a nivel regional de lo que pasó. Entre los elementos que más destacan es ausencia de vocería nacional, ausencia de vocería regional, ausencia de articulación entre pueblos a partir de los liderazgos regionales y nacionales y empiezan un poco a marcar cómo está la tendencia, incluso política, dentro del movimiento indígena, ¿no? Esta tensión, este paro permite un poco tener al interno, no voy a decir todos los elementos que se discutió porque son precisamente internos, nos permite tener una suerte de radiografía de cómo está la situación del movimiento indígena, un poco poner en balanza el levantamiento del 2019, el levantamiento del 2022, como elementos no similares, porque son coyunturas completamente diferentes, gobiernos completamente diferentes. Vemos cómo el aparato represivo del Estado se preparó en 2019, aprendió, en 2022 tuvo una fuerza mucho más fuerte, más represiva, y en 2025 tienen una graduación de brutalidad. Entonces vemos este escenario completamente diferente, valga la redundancia, perdón que lo repita, pero hay lecciones que nosotros hemos aprendido. Mañana es el Consejo Ampliado de la CONAIE, seguramente se va a hacer una lectura. Entre las cosas que sí quiero mencionar es la mayor parte de organizaciones de la Sierra hizo una crítica a la vocería de Marlon Vargas cuando solito en un video sale a decir que el paro un poco se acaba, ¿no? Porque no fue una decisión asamblearia, no fue una decisión de un consejo ampliado de las estructuras locales, provinciales, regionales y nacionales, fue una decisión de él, ¿no? Y la crítica que se hace es, quizá él tenía miedo a su ego, que sea la FICI, en donde un compañero que preguntaba, que se convirtió en una suerte de epicentro del paro, hubiese tomado la decisión de regresar a las bases, de regresar a las comunidades y dejar la paralización permanente. Era el miedo del ego de romperse, digamos, la vocería nacional, la que obligó a que se adelante a la asamblea que la FICI tenía ese día precisamente cuando Jaime Vargas se pronuncia. Entonces, este ejercicio crítico y autocrítico nos permitió tener una lectura, una suerte de radiografía de lo que está pasando al interior de la organización del movimiento indígena. Creo que es importante ver cómo las compañeras al frente de las comunidades, los compañeros al frente de las comunidades y las estructuras de los pueblos eh, no cedieron a esta presión de un diálogo focalizado o sectorizado a la provincia de Imbabura, ¿no? O sea en AUNORCAC, o sea en AFICI, sino que a la ausencia de estas vocerías nacionales es la legitimidad, es este sentimiento de ser parte del gobierno de los pueblos y nacionalidades, sea de FENOCIN o sea de CONAIE,
lo que permite un poco frenar la intención del gobierno de focalizar supuestamente. Era un paro solo centralizado en la provincia de Imbabura y no era un problema nacional. Cuando la discusión del paro nacional sí eran problemas nacionales. El tema de la eliminación del subsidio era uno de los temas. La falta de acceso a salud, la seguridad y todo son problemas nacionales. Entonces, este no diálogo exitoso, digamos, o estas mesas de diálogo no exitosas en la provincia de Imbabura permitieron demarcar que hay una estructura nacional que abarca vocería, legitimidad y políticamente a las estructuras del movimiento indígena, ¿no? Creo que eso nos permite también, nos da como respuestas la situación del paro. Gracias, Darío. Y cerramos este espacio de respuestas, digamos, de los panelistas con Lenin Farinango. Ojalá pueda ahora ya sumarse y... Ok, adelante, Lenin. Sí, yo creo que es importante, sobre todo quería responder la pregunta o el comentario que hacía, cómo sostener el paro las personas que sí lo estuvimos. Y creo que eh, primero hay un proceso de resistencia bastante marcado, ¿no es cierto? Y creo que la dinámica ya se la viene haciendo, se puede decir, de generación en generación. Porque si bien es cierto, en nuestro territorio sí ha habido procesos de lucha y muchos de nuestros compañeros y sobre todo compañeras, lo que se decía, cuál es la participación de las compañeras, se hizo un proceso de memoria y muchos compañeros y especialmente compañeras estuvieron en la toma de la iglesia de San Francisco, me parece, en el levantamiento de 1990. Entonces tenemos testimonio de compañeras que estuvieron presentes en ese proceso de lucha que han sido transmitidas hoy a las nuevas generaciones que hoy estamos asumiendo. Entonces creo que esa experiencia, así como a nivel nacional hablamos de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, creo que territorialmente también sí, como pueblo caranqui tenemos, de alguna manera tenemos ese apego a la lucha social. Entonces lo que se ha iniciado en este proceso son mini escuelas de formación, podría decir de esta manera, porque hemos estado en constantes asambleas, en constantes reuniones, fortaleciendo o fortificando las ideas de por qué estábamos en el paro, por qué estábamos en movilización y por qué sostener, porque eso también era importante, porque había momentos donde de pronto ya se iba a decaer la lucha, el agotamiento que provocó estar solamente en la provincia de Imbabura. Entonces, creo que ese espacio es la dinámica de cómo podemos sostener, porque aquí no es que hay un manda más y que diga el paro continúa, el paro se acaba, sino que ha sido una decisión colectiva de sostenernos a través de las asambleas y de la toma de decisiones colectivas. Muchas gracias a Lenin Farinango. Hernán, está Estás sin sin audio. micrófono. Perdón, estoy haciendo al revés las cosas. Pasamos a la última parte, intervenciones un tanto más cortas de los participantes, asimismo cambiando el orden de las intervenciones, para responder a este tema fundamental que algunos de ellos ya se adelantaron al contestar las preguntas, cómo poder proyectar la acción comunitaria para que finalmente se pueda tejer y articular el campo popular, una fortaleza y potenciar el campo popular a nivel nacional. También en los comentarios Consuelo nos dice, hay que reforzar, hay que seguir tejiendo, fortaleciendo la unidad en los pueblos originarios afros y campesinos. Y Jorge León también mencionaba que las redes sociales virtuales jugaron un papel importante. Así que vamos a empezar ahora con Humberto. Vamos a dar la palabra a Humberto para que en, no sé, 3, 4 minutos pueda hacer el cierre, pero planteando este tema de cómo proyectar la acción de las comunidades, de las organizaciones sociales hacia una articulación del campo popular a nivel nacional a futuro. Sí, gracias. Yo creo que es necesario, como planteaba, primero trabajar en cada una de nuestras organizaciones de base una rearticulación interna.
una recuperación de organizaciones de base, porque sí tenemos que admitir que sí hemos sido penetrados por las fuerzas del gobierno quisieron debilitar con bonos, con tractores, con una infinidad de proyectos pequeños que inclusive utilizaron a los alcaldes, a los prefectos para que sean parte de presión, de desarticulación a nuestras organizaciones, primero. Segundo, es necesario identificar las organizaciones sociales, inclusive más allá de las organizaciones eh, antimineras, indígenas, campesinas, sino hacia un espacio de la clase media que prácticamente está sufriendo las consecuencias en estos momentos, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, con los despidos de las fuentes de empleo, mala atención de la salud pública, eh, prácticamente el tema de la educación y obviamente para la clase media el tema de la democracia, el tema de la soberanía también pesa, ¿no? Y creo que es fundamental rearticular todo este esfuerzo de lucha que se hizo no sé, en la época de enfrentar a Yamil Mawad, por ejemplo, en esos tiempos. No creo que sea exactamente lo mismo, sino algo parecido, estoy pensando. Y obviamente, como ya dije, unos 10 puntos, 12 puntos que nos unifiquen en una plataforma conjunta para poder actuar alrededor de eso, pero que eso sea más allá de los procesos organizativos internos que podamos tener, por nuestras dificultades internas a veces, o inclusive hay que estar conscientes de que viene un proceso electoral seccional y ahí nos puede complicar, pero tenemos que estar conscientes de que esto tiene que ir mucho más allá para poder enfrentar al gobierno de Daniel Noboa. Y otra cosa, miren, este proceso de lucha del paro, especialmente del paro nacional, se hizo un cerco mediático, o sea, no trascendió a nivel internacional mucho. Y después los compañeros de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de México, de muchos lados, se enteraron casi al final que había un paro nacional, o sea, después de 30 días. Entonces, yo creo que eso sí, sí hay que fortalecer una alianza internacional, ¿no? Una alianza internacional. Y ojo que los gobiernos están pactados, están en coordinación entre gobiernos para poder perseguir a los dirigentes, a los sectores progresistas. Por ejemplo, en Perú, podemos compartir o no, pero Pedro Castillo, un campesino que llegó a ser presidente, está siendo sentenciado. Las organizaciones de Perú están siendo perseguidas, sus dirigentes encarcelados. En Bolivia lo tienen complicado al compañero Evo Morales. Los principales dirigentes indígenas de Bolivia están con sentencia de cárcel. Inclusive, no es por nada, pero, por ejemplo, a mí no me dejaron ingresar a Bolivia y me deportaron. O sea, son cosas que están pasando, son signos. Pareciera esto, como un compañero dijo, pareciera esto una broma, pero esto es ya parte de todo un entramado de gobiernos que están prácticamente queriendo atacar y desarticular a nuestras organizaciones a nivel inclusive internacional. Así es que con eso, muchas gracias, Hernán. Tengo que retirarme. Disculpen a todos y todas. Un abrazo, un gusto de haber visto. Ojalá algún rato podamos encontrarnos y abrazarnos y seguir en la lucha. Tengo que retirarme a otra reunión, Hernán. Muchas gracias a todos por la invitación a este espacio de diálogo. Más bien nuestros agradecimientos a usted, Humberto, por haberse dado el tiempo de acompañarnos y haber intercambiado con nosotros tan importantes ideas. Gracias y hasta la próxima, Humberto. Muchas Pasemos ahora gracias. a esta intervención final dando la palabra a Lenin Farinango.
Bueno, yo creo que este proceso de la paralización, el tema de la consulta popular, nos deja también un mensaje claro. Creo que como movimiento indígena hemos peleado mucho por la construcción del Estado plurinacional e intercultural y no lo estamos ejerciendo al momento que de pronto no hemos hecho una discusión, un análisis, un nuevo debate sobre las estructuras organizativas del movimiento indígena. Yo quiero aportar esto en el caso de la Federación de Pueblos de Imbabura. Si el paro o el epicentro del paro fue Imbabura, pero esto no se lo debe a que la Federación de Pueblos de Imbabura haya jugado un papel preponderante, sino que fuimos los pueblos, fuimos las comunidades quien hemos sostenido este proceso de lucha en este caso. Lo mismo está pasando en donde tenemos las federaciones provinciales. Entonces, de alguna manera, las federaciones provinciales están siendo cooptadas y están siendo una especie de ruptura de los movimientos, de las estructuras del movimiento indígena. Entonces, con preocupación veo que hace 8 días casi se llevó a cabo el Congreso de la Federación de Pueblos de Imbabura. Entonces, donde ya hay un reemplazo oficial del señor Mesías Flores y también donde Sisa Cotacachi ya dejó su encargo a la presidencia. Pero sin embargo, vemos que de alguna manera hay una disputa de intereses y que todavía hay un sector que trata de defender o trata de poner otro criterio, otra perspectiva sobre el movimiento indígena y desmereciendo la lucha que se ha hecho en la provincia de Imbabura. Entonces, creo que es momento de reflexionar, de hacer un nuevo análisis, de pronto hacer una evaluación también de cuál es el proyecto político del movimiento indígena, porque ya tenemos 50, 40, 50 años de la construcción de estas propuestas y veamos cuáles de estas se han cumplido, cuál objetivo hemos trabajado. El mismo hecho de hoy hablar de un Estado plurinacional, de pronto hemos estado muy apegados al tema de la identidad cultural, de que nosotros como pueblos indígenas seamos visibilizados, pero hemos estado descuidando el hecho de qué rol nosotros vamos a tener en la sociedad. O sea, estamos en qué posición de las clases sociales estamos y la lucha de clases está quedándose a un lado. Estamos reivindicando el tema de la identidad cultural, pero estamos perdiendo el tema del debate de las clases sociales. Muchas gracias y de igual manera me despido y ojalá en una próxima oportunidad podamos tener un conversatorio más amplio de forma presencial. Muchas gracias. Muchas gracias también a otra parte a usted, Lenin, por su valiosa intervención en este espacio y seguramente tendremos un espacio futuro para seguir conversando sobre estos temas. Voy a dar la palabra a Darío Isa para culminar luego con el cierre y la intervención de Marta Túquerres. Adelante, Darío. Bueno, muchas gracias, compañeros. Creo que es importante entonces recordar que solo ha sido la articulación entre los sectores populares los que han permitido enmarcar, ¿no? El futuro de los derechos, de todos los derechos, no solo los derechos de los pueblos indígenas, campesinos, afroecuatorianos de Montubios, de todos los derechos laborales, derecho a la salud, ha sido la lucha social. Y creo que estos 31, 32 días de paro nacional ha permitido demarcar lo que significa los sectores populares y lo que significa la corporación detrás del gobierno nacional, ¿no? La corporación nacional, la corporación que está detrás, no solo es del Grupo Novoa, sino todos los intereses de los sectores corporativos, de la burguesía en Ecuador, de la oligarquía en Ecuador, tienen intereses completamente mezquinos a los intereses populares. No les interesa que niños sean asesinados por los militares, ¿no? No les interesa decir que eran delincuentes, decir que estaban robando, no les interesa lo que pasa con la familia, no les interesa la vida de uno mismo, no les interesa nada, absolutamente nada. La persecución, los bloqueos de cuentas de organizaciones, los bloqueos de cuentas de líderes sociales es para perseguir, para amedrentar a la gente, para que no diga nada, para que ellos tengan su camino libre. Y ese camino libre es cumplir con la agenda, con las firmas de acuerdo que tienen con el FMI.
Y esto, el único propósito es de desmantelar el Estado de Derecho, desmantelar la lucha social a partir de los diferentes servicios públicos que existen en el país. Y como resultado tenemos, ¿no? El contexto de la consulta popular en donde en diferentes, incluso parroquias, supera con el 80, el 90% la ganancia por el no. Daniel Noboa no ve eso, no le interesa. Claramente tiene, lo único tal vez que le interesa es terminar sus 4 años lucrando y aprovechándose como siempre lo han hecho, así no hayan estado directamente en el poder. Hay evidencia desde su abuelo cómo vivían aprovechándose del Estado a partir de las decisiones, diferentes decisiones políticas y económicas del gobierno, de los gobiernos en Ecuador. Para terminar, decir que todas las luchas que se sumaron al contexto de la campaña por el no en el contexto de la consulta popular y que se sumaron de una u otra forma a esta convocatoria del movimiento indígena y otros sectores sociales y populares en el paro nacional han permitido que le podamos poner un pare a Daniel Noboa, ¿no? Estos intereses corporativos mezquinos y bastante arbitrarios de su forma de gobernar. Muchas gracias. Gracias también a ti, como al resto de participantes, Darío, por tus importantes palabras y reflexiones. Y habrá espacio a futuro para seguir conversando del tema. Y cerramos las intervenciones de nuestros invitados, invitadas, con Marta Túquerres. Por favor, adelante, Marta. Sí, más bien para el cierre yo iniciaría con el tema de la reflexión. Bueno, ahorita estamos en un escenario político posconsulta, donde el gobierno también ha habido una ausencia de vocería y un pronunciamiento frente a toda la ciudadanía y ciudadanos ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, tenemos un gobierno ausente y fuera de Ecuador y enmarcando agendas exteriores que lamentablemente no están generando unas adecuadas agendas políticas nacionales. Entonces, en ese sentido, consideraría que hay una fragmentación del país y debilitamiento de políticas públicas y sobre todo sociales que nos estén conllevando adecuadamente para nosotros como pueblos y nacionalidades y todos los sectores que conformamos el pueblo ecuatoriano. Y otro también es que presentan en todos los espacios que estamos, tanto internos, la división de los movimientos indígenas. Hay que reconocer que estamos en esa coyuntura de división. Justamente creo que ya se hizo todo este análisis y reflexión de lo que está sucediendo y justamente puede ser por esta presencia que tenemos de actores externos que están influenciando en nuestros territorios también, frente a tener este aparataje no o coyuntural y a favor del gobierno con vocerías directamente en nuestros territorios. Pero ¿qué hacer frente a esto? Porque en realidad el rol organizativo y comunitario, pese a todas estas dificultades que estamos en este momento, yo creo que hay que retomar también cómo fueron anteriormente y cómo fue construido sobre todo la Constitución del 2008, que fue en base a la activación y necesidad de reconocimiento de muchos derechos que actualmente hemos ganado y que tenemos todavía vigente y que nos toca asumir de ese rol que estábamos exigiendo. Pero en ese sentido, nos hace falta mucho en muchos sectores de las organizaciones el mantener esta cohesión interna de fortalecer y hablar el rol que tienen las organizaciones, que tienen nuestras comunidades, que el vinculación que tiene el hombre, la mujer, el joven, que haya este apego organizativo, sobre todo porque hablo ya en muchos de nuestros espacios, recordemos que están perdiéndose los espacios de las mingas, están perdiéndose los espacios de las asambleas, los espacios de participación, este espacio del diálogo del Randy Randy. Entonces creo que son acciones o culturas que nos permitían estar permanentemente en comunicación entre nosotros, hablando desde las necesidades y hablando también desde qué hacer frente a esta problemática, qué debemos hacer. Y esos espacios están perdiéndose. Entonces creo que una de las cosas como organizaciones nos toca es seguir fortaleciendo estos espacios
sobre todo también atrayendo a nuestros jóvenes también, que ahora con la nueva tecnología se van desvinculándose muy fuerte de las organizaciones, muy fuerte del sentido comunitario y sobre todo también del sentido del ayllu de las familias. Entonces, esa es una reconstrucción que nosotros miramos que toca replicar fuertemente y hablar desde esta historia y memoria que tenemos. Ejercer sobre todo, como digo, la autoridad territorial como una organización que tiene este sentido de autoridad en todos los espacios y sobre todo también no ir incumpliendo a las leyes, sino más bien también ejercer nuestros propios derechos colectivos desde este reconocimiento de la autodeterminación que nos permite seguir fortaleciéndonos en que tenemos unos derechos, tenemos unos deberes también como pueblos y nacionalidades y en este reconocimiento también entender que tenemos que generar agendas no individuales, sino unas agendas provinciales, cantonales y sobre todo también nacionales. Hemos ganado leyes de semillas, del agua, pero no fue individual, sino fue a través de una red agraria, a través de unas mesas conformadas a nivel nacional con fuerte vocería de las organizaciones. Entonces deberíamos recordar estos espacios que fueron ganados y que actualmente están invisibilizados y desaparecidos. Y con todo esto, yo creo que el mensaje de cierre es que cada base, por lo menos hablo desde la estructura de la organización UNORCAC, para nosotros cada comunidad, cada cabildo es el corazón y el sentir de nuestra organización. Si no sentimos esto, hay un desapego por completo y entonces hay que reconocer qué es lo que sienten nuestras comunidades y desde esa vocería seguir fortaleciendo y sobre todo también mantener la unidad en la lucha y en la resistencia y sobre todo en tema de la colectividad que debemos mantenernos. Esa sería como qué hacer en estos espacios que estamos frente a estos escenarios políticos del gobierno actual. Muchísimas gracias por este espacio. Las gracias para usted, Marta. Muchas gracias de nuevo también al resto de participantes, Lenin Parinango, Darío Isa y por supuesto también Humberto Cholango, que estuvieron con nosotros. Lamentablemente, Sisako Takachi tuvo algún inconveniente, será para una próxima ocasión. Queremos también agradecer la presencia de todos y todas ustedes con sus preguntas, sus comentarios. Rodrigo Muñoz dice, es necesario pensar en un proceso de base diverso que no gire alrededor de la coyuntura electoral. Y Marcia Enkeri dice, así es, compas, tiene que haber espacios. Queremos, a nombre de Terra Nueva, quien organizó este espacio, nuevamente decirles que bueno que hayan estado presentes y por supuesto no será el último. Vamos a tratar de organizar espacios de diálogo como estos hacia el futuro. Son aproximadamente 2 horas de encuentro virtual a través de Zoom y creo que hemos cumplido los objetivos. No sé si, Vane, tú tienes unas palabras finales para ya cerrar el evento. Y además de agradecer a todos los ponentes, agradecer a la UNORCAC, que es coorganizadora de este espacio, a Martita particularmente, y a todos quienes se han dado el tiempo de sentarse a reflexionar y también hacer planteamientos. Creo que nos quedan algunos retos, ¿no? De cara a lo que se ha venido discutiendo. Algunos elementos nos quedan claros desde el tema del fortalecimiento de la identidad, de la cultura, pero también el ir recuperando algunos elementos de análisis más social, como nos planteaba Lenin hace un momento. Me parece que hay muchos retos por ir discutiendo aún, hay que ir profundizando estos diálogos, hay que ir profundizando las reflexiones y creo que el poder sentarnos, discutir, ojalá de manera presencial, esperamos en algún momentito hacerlo, nos dan esta oportunidad. Gracias a todos, a todas por su participación y esperamos encontrarnos muy pronto con ustedes nuevamente. Un abrazo grande de parte de Fundación Terra Nueva y gracias nuevamente a la UNORCAC, coorganizadora del evento.